Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis y para mí realmente es un honor contar con la presencia de nuestro invitado en el día de hoy, quien es el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, ex juez, abogado, profesor universitario, en fin, un magistrado con el que nos sentimos identificados, le tenemos mucho aprecio y le agradecemos que esté con nosotros en el día de hoy en Síntesis. Bienvenido, magistrado. Gracias, Michelle, y antes que nada quiero felicitarlo por la modernidad que se exhibe en los estudios de Carivisión. Realmente es tan extraordinario, la modernidad está presente. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, de verdad. Doctor, hay muchos temas que debemos discutir en el día de hoy y dentro de lo posible vamos a ver sus opiniones con muchos de ellos. Hay temas de actualidad y otros de carácter de la justicia que debemos tratar a ver si edificamos con su opinión a la teleaudiencia, que realmente tiene tantas incertidumbres, tantas interrogantes, producto a veces de solicitudes o de demandas que quiere la gente, pero a veces sin saber realmente lo que es la justicia. Hemos hablado bastante sobre eso. Doctor, hablamos de la Constitución y en este caso hoy vemos que se discute una ley electoral, una ley de partidos, en la que se habla de la posibilidad de cómo realizar las elecciones internas o primarias de los partidos. Si pueden ser el mismo día, si no deben de ser el mismo día, supervisadas por la Junta Central, no supervisadas por la Junta Central, y sobre todo, quiénes pueden participar de estos procesos, si las elecciones deben de ser abiertas y cerradas. ¿Cuál es la opinión del doctor Subero Isa con respecto a eso que los partidos, cada uno tiene sus opiniones en cuanto al tema, pero unos inclusive han nombrado unos juristas para que califiquen si este proceso es constitucional o no? Yo puedo hablar en mi calidad de expresidente de la Junta Central Electoral y de expresidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, dos ambientes laborales totalmente diferentes. Sin embargo, yo creo que primero la Constitución de la República no establece cuál es el procedimiento que debe seguirse, si primarias abiertas o primarias cerradas. Para mí sería un error tratar desde el poder legislativo, a través de una ley, imponerle a los partidos políticos algún tipo de sistema de selección de primaria. Yo creo que los partidos políticos son los que deben de tener los instrumentos de selección de sus candidatos. Porque para mí el mejor sistema político que hay es la democracia. Y la democracia no se sostiene sin los partidos políticos. El sistema de partidos políticos es el sostén básico de la democracia. Entonces, si los partidos políticos no tienen la capacidad necesaria para ellos poder organizarse y establecer un sistema de registro de sus militantes, yo creo que no pudieran o no están en capacidad de dirigir un asunto tan complejo como es el Estado de cualquier país, en este caso el Estado dominicano. Por eso es que yo preferiría que le dejaran a los partidos políticos la elección de su sistema de elección, que no se le preestablezca ningún sistema de primaria para la selección de la primaria, que no sea ni abierta ni cerrada. Todo independientemente. Fíjense que ha habido muchas opiniones. Yo creo que es un tema que va a venir las próximas elecciones. Yo soy los que creo que no va a haber ley de partidos políticos para el año 1920, para el año 2020, y no va a ocurrir absolutamente nada. Se van a celebrar elecciones, va a ocurrir siempre lo mismo. Pero no creo saludable para el sistema democrático
que se trate de imponerse. He visto opiniones de diferentes partidos, incluso el PLD designó, o está por designar, una comisión de 5 juristas para que le decida si es conforme o no a la Constitución. Pero doctor, hay que aclarar esto porque podemos separar lo que usted quiere o lo que yo quiero, lo que quiere el dominicano, lo que considera lo correcto, de lo que es legal o no. Por ejemplo, un expresidente como Leonel Fernández, que participó en los procesos de reforma a la Constitución, te dice que entiende que hay que analizar si ese proceso puede ser abierto o cerrado. Y habla, entonces, se crea una discusión interna y se decide nombrar una comisión de juristas, pero para analizar el principio de si es legal o no, hablando en términos llanos. Y luego vemos diferentes opiniones que hacen referencia a una sentencia del año 2005, si no me equivoco, de la Suprema Corte de Justicia, donde hablaba de la prohibición del tema de las primarias. Usted salió en el 2011 de la Suprema Corte, o sea que usted fue parte, sabemos que en el 2005 no existía tribunal constitucional. Yo quiero que nosotros no necesitamos una comisión de juristas si tenemos los protagonistas delante del proceso. Conocen las leyes, participó en la reforma de la Constitución, en la sentencia que está en discusión, que es la sentencia del 2005 como presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Es legal o no? Porque la sentencia es anterior a la Constitución y a los procesos después. ¿Es legal o no realizar que se imponga un padrón abierto o no se podría hacer de forma legal? Bueno, lo que yo digo no contradice en lo absoluto el planteamiento que usted me hace. Hay que recordar, como usted mismo afirma, que en el año 2005 una sentencia a unanimidad de la Suprema Corte de Justicia que yo presidí estableció que una ley, la ley 286-04, si mal no recuerdo, que establecía las primarias abiertas, nosotros las declaramos inconstitucional, contrario a la Constitución del año vigente en ese año. Las mismas razones existen en la actualidad. Yo siempre he dicho que en virtud del artículo 277 de la Constitución actual, que prohíbe la revisión de las sentencias con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada que haya dictado la Suprema Corte de Justicia, principalmente en materia de constitucionalidad, como es el caso, no pueden ser revisadas, eso dice la Constitución. Entonces, como de lo que se trata en la actualidad, lo que se trata de revivir son unas primarias abiertas que parecen ser que tienen los mismos visos que tenía la ley 286. Parece ser que va en contradicción cualquier proyecto de ley que se cree de primarias abiertas ahora con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿En contradicción o una nueva ley podría ser objeto entonces de un recurso de inconstitucionalidad? Es muy importante esa pregunta por la razón, porque yo he dicho que si el mismo núcleo de la ley 286 es el mismo núcleo de una ley que se aprobara de nuevo, lógicamente la arropa la Constitución actual, porque la sentencia de nosotros tiene un carácter vinculante, no solamente con respecto a lo que decía la Constitución anterior, sino lo que dice la Constitución de 2010. ¿Qué significa vinculante? Que no puede ser desconocida por ninguno de los poderes del Estado. Aunque haya una nueva Constitución. Aunque haya una nueva Constitución, no importa. O sea, si la ley actual, si la ley que se aplica, que se apruebe ahora, tiene el mismo núcleo, la misma forma, la misma razón de ser de la sentencia de 2008, de la ley de la sentencia de 2005, con la misma Constitución, o si la misma Constitución tiene un efecto vinculante, y no puede ser. Entonces, haciendo un ejercicio, y podemos dejar clara la idea, un ejercicio de que se aprobaran en esta ley de partidos primarias abiertas. Se puede aprobar, entonces, si alguien somete un recurso,
va al Tribunal Constitucional y necesariamente el Tribunal Constitucional, utilizando como jurisprudencia la sentencia del 2005, deberá fallar lo mismo o podrá fallar de forma diferente con la nueva Constitución? Esa sentencia es vinculante hasta para el propio Tribunal Constitucional, que no puede desconocerla. Pero, repito, que sea en esencia, que sea la esencia misma, el núcleo mismo, o sea, que lo que se quiera legislar ahora sea exactamente lo mismo que se quiso legislar con la ley 286. Esa sentencia es vinculante para todos. Lo de la comisión de juristas, a mi modo de ver, no es más que una bola de humo. Yo creo que es un compás de espera para ver si se ponen de acuerdo. Pero es un contrasentido que una democracia establecida como la existente de la República Dominicana, ya adulta, estemos pensando en la opinión de 5 constitucionalistas que vayan a emitir una opinión por encima incluso del propio Congreso, de las mismas órganos de los partidos políticos que se vaya a imponer, cuando todo sabe que no va a ser la opinión de 5, que va a ser la opinión de 3, que van a ser la mayoría, porque si es el presidente Fernández, el presidente Medina, que van a seleccionar a los juristas, lo más probable es pensar que uno va a tener 3 y otro va a tener 2. Y el que tenga 3 va a tener mayoría, y el que tenga mayoría va a tener una opinión favorable. Cuando podemos concluir en cuanto a esto, que el doctor Subero Isa considera que constitucionalmente las primarias deberán ser cerradas, aunque a él le gustaría de forma personal que los partidos pudieran tener la decisión de hacerlo, hacerlas abiertas. Yo de lo que no soy de lo que yo no soy partidario de que sean abiertas. Soy más partidario de que sean cerradas. Ahora, lo ideal para mí es que cada partido político busque su forma de cómo elegir sus candidatos. Y eso podría ser un principio que podría ser una salida al problema que hay ahora mismo de si abierta o cerrada, porque esa sería eso no sería vinculante a la sentencia del 2005. Es que el problema que a mi modo de ver ahora entre primarias abiertas y primarias cerradas tiene un componente político partidista, es más, intrapartidista, porque el asunto no se discute, es a lo interno del PLD. O sea, estamos hablando de una posición del presidente Danilo Medina y de una posición del presidente Leonel Fernández. Es intrapartidista la discusión, no es ni siquiera a nivel de opinión pública, porque la mayoría de los partidos están de acuerdo en que realmente sean cerradas. En todo caso, yo creo, lo ideal es que sea cada partido que escoja que busque el mecanismo de selección, o en todo caso que sean cerradas. La nueva Constitución establece que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional no podrán ser revisadas ni siquiera por el Tribunal Constitucional. Queremos saber si esto es así desde su punto de vista y si es en todos los casos. No en todos los casos. Siempre que se trate, mire, eso fue una disposición en el artículo 277 que fue realmente casi una imposición mía, porque el cuestionamiento que yo hice desde la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Constitucional no era porque se tratara de un órgano más, sino porque el propósito, lo que pasa es que eso se ha querido olvidar, el propósito inicial del Tribunal Constitucional era revisar las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia, principalmente a consecuencia de la crisis bancaria. Entonces, mi posición y todos los discursos a partir del año 2010, principalmente los discursos del Día del Poder Judicial del 7 de enero, estuvieron centralizados en atacar de que yo me oponía a que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia fueran revisadas por el Tribunal Constitucional. De ahí es que se buscó un mecanismo de conciliación entre la posición que yo decía, que yo planteaba, y la posición que tenía el sector político. ¿Y cuál fue? Bueno, que aquellas decisiones de la Suprema Corte de Justicia que habían adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas hasta el año 2010 no podían ser objeto de ningún tipo de cuestionamiento. O sea que las sentencias dictadas por la Suprema hasta el año 2010, al año de la proclamación de la Constitución
de la República no pueden ser objeto ni desconocidas ni objeto de cuestionamiento. Bien, doctor, en esta parte estamos hablando, vamos a decir, de la parte vinculante entre la justicia y la política. Luego vamos a hablar de la justicia, la parte interna de ella. El otro tema interesante y que la gente quiere su opinión calificada en este sentido es, ¿cuál sería? Estamos hablando de nuevo de reelección, estamos hablando de nuevo en República Dominicana del 2020, de ley de partido, de ley electoral, de presupuestos, de primarias, de que si la primaria la quiere abierta porque uno puede participar o está mejor afuera del partido o mejor adentro. Y esa es la realidad, no podemos ocultar que si hablamos de justicia y de política son los dos temas, elecciones abiertas y reforma la posibilidad de reforma a la Constitución para modificarla y que de nuevo el presidente Danilo Medina se pueda postular, o en el futuro otros candidatos. Le quiero decir, como desde el punto de vista técnico y de las leyes y de nuestra Constitución, se realiza una reforma ahora en el 2015, se modifica la Constitución, Danilo Medina va a la presidencia, se reelige. ¿Qué quedó, qué se acordó en esa constitucionalmente, no en el acuerdo de metro de los puntos entre los candidatos del PLD internamente, sino a nivel de Constitución? La posibilidad de la reelección del presidente, ¿se hace solo a nivel de una reforma a la Constitución o está abierto todavía a nivel de otro tipo de procedimiento? Mire, hay dos formas de modificar, de permitir la reelección, no modificar la Constitución. La Constitución se modifica de una vez, de una sola forma, que es la forma que establece la propia Constitución. Pero la reelección se puede hacer, se puede permitir de dos maneras. Primero, modificando la Constitución para permitir otra reelección, o una reelección. Y la segunda es que el Tribunal Constitucional interprete que el presidente de la República tiene derecho a una repostulación o a una reelección. El Tribunal Constitucional tiene argumentos para hacerlo, como por ejemplo, el criterio de igualdad. El único funcionario de la nación, elegido por el voto, que tiene el veto, la prohibición de una reelección es el presidente de la República. Entonces, todos los alcaldes se pueden reelegir, todos se pueden reelegir, menos ellos. Entonces, si el Tribunal Constitucional interpreta que por un sentido de igualdad se violaría la Constitución, entonces se permitiría. En este caso, una más. En ese caso, una más, o varias más, la que el Tribunal Constitucional considere de lugar. Y si hablamos de dos áreas independientes, como son la posibilidad de un referéndum o la posibilidad o un ingrediente adicional que al final uno no sabe si pasó en la reforma o no, que es algún transitorio, que dicen que ahora cuando se modificó la última vez, en el caso especial de ahora, se le colocó un transitorio que tiene que ver con Danilo Medina específicamente. Si eso va al Constitucional, el caso del transitorio existe, entonces eso lo obligaría a no poder hacer una modificación. También, mire, el Tribunal Constitucional es quien dice, la Constitución no dice las cosas. O sea, la Constitución establece, pero quien dice lo que dice la Constitución es el Tribunal Constitucional. O sea, la Constitución no dice una cosa, es el Tribunal Constitucional que dice lo que dice la Constitución de la República. O sea, que el Tribunal Constitucional considera que es posible, que hay una brecha para la reelección en base a esa transitoriedad que usted habla. Ya yo he oído algunas voces que están diciendo por ahí que realmente la prohibición de reelección no se le aplica al presidente Danilo Medina. O sea, que todo va a depender de la interpretación que le dé el Tribunal Constitucional. Ahora, si a mí me preguntaran, ¿va a recurrir para una reelección el presidente Danilo Medina a la interpretación del Constitucional? Yo creo que no. ¿Usted cree que él podría hacerlo a nivel de un referéndum? Tampoco, a través de la modificación a la Constitución.
Yo soy de los que creo que la Constitución se va a modificar y se va a modificar exclusivamente para permitir otra reelección del presidente Danilo Medina. Tiene los votos, tiene la simpatía, según las encuestas, está haciendo una campaña tan intensa como desde el primer día, o sea que yo no veo ninguna razón por la cual el presidente no se reelija ni pretenda reelegirse. Me dejó todavía el tema del referéndum. Es más difícil. Es que yo lo creo, yo veo muy difícil un referéndum en la República Dominicana, porque los porcentajes que se necesitan, la estructura que hay para un referéndum, es muy difícil, sumamente difícil. Yo creo que el referéndum fue concebido en la Constitución del año 2010 para que nunca se concretice. Bien, vamos a una pausa, conversamos con el doctor Jorge Subero Isa en síntesis. Conversamos con el doctor Jorge Subero Isa y vamos a ver, doctor, los procesos disciplinarios que se están sometiendo algunos jueces en República Dominicana. Ese procedimiento, primero el procedimiento, uno escucha que hay mucha publicidad antes con respecto a una persona que su honra es lo más importante, que es un juez, una persona que entendemos que tiene que ser íntegro y todo esto. Y ahora vemos que cuando se cuestiona a un juez sobre algún acto, se quita, se pone, se investiga, ya todo esto tiene una publicidad tremenda. ¿Cuál es su opinión sobre los procesos que se llevan a cabo con los jueces y la parte pública y la publicidad de los mismos? Yo he opinado de diferentes temas, en diferentes ocasiones, en diferentes programas. Sin embargo, las veces que he tenido la oportunidad de contestar alguna pregunta relativa a la evaluación de las actuales autoridades judiciales, he sido sumamente cauteloso, porque éticamente no considero apropiado que me refiera a las decisiones tomadas por autoridades de una institución en la cual yo permanecí 14 años y medio. Yo realmente desconozco cuál es el mecanismo en la actualidad que se está siguiendo para la suspensión, la sustitución o los juicios a los jueces, porque yo hice una promesa el 28 de diciembre del año 2011, cuando abandoné la Suprema Corte de Justicia, y era que no iba a volver a pisar durante muchos años un recinto judicial. Y así lo he hecho, y no me intereso más que si fuera un ciudadano común de lo que ocurre en la administración de justicia. Pero no me siento en calidad, ni en capacidad, ni quiero, ni debo emitir ningún juicio sobre lo que está ocurriendo en la administración de justicia. Y como protagonista de las reformas que se hicieron, ¿cuál es el proceso, si nos vamos a lo normal, a lo que se estila según nuestros reglamentos, cuál es el proceso de análisis, investigación y el procedimiento correcto que tenemos que hacer para evaluar un juez, cuando sobre todo hay alguna duda de algún acto de corrupción? Miren, nosotros dejamos el sistema de integración. Me imagino que eso no debe de ser aleatorio. No. A partir del año 2010 dejamos totalmente instalado el sistema de integridad institucional, que tenía un componente del código ético del Poder Judicial o el código ético del juez, que tenía 26 principios que eran elementales. Ese sistema de integridad institucional tenía componentes tanto judiciales como administrativos y financieros. Se le hacía firmar, o firmaban de manera voluntaria, todos los servidores judiciales, no solamente los jueces, un compromiso de cumplimiento ético. El proceso de auditoría judicial y de investigación judicial era una parte muy importante, porque yo era personalmente yo como presidente, era partidario de que la conducta de los jueces tenía que estar constantemente vigilada, supervisada e inspeccionada, porque de una manera o de otra el juez está muy expuesto al soborno, el juez está muy expuesto a que vengan a tratar de
de hacerle religión sobre la forma de tomar decisiones. Entonces yo me cuidaba mucho de eso y decía que solamente a través del sistema de inspectoría judicial y de los controles internos, principalmente en lo relativo al incremento del patrimonio. Por eso es que nosotros, a partir del momento que observábamos en la declaración jurada de bienes, que tenían que hacerlo todos los años los jueces, que había un incremento en el patrimonio de un juez, sin que se justificara por el salario que percibía, inmediatamente ese juez era sometido a un proceso de investigación. Yo en muchas ocasiones lo he dicho, y quizás ha sido la única crítica que públicamente he lanzado con las actuales autoridades, porque se lo he manifestado al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a mi salida se descuidaron un poco con los controles con respecto a la inspectoría judicial. Las reformas pendientes en el Poder Judicial. Sabemos que creo que en el 95 se hicieron un plan de reforma. Hablo de reforma de evaluación nueva de jueces, cambio de selección de jueces, los procesos. ¿Usted entiende que ya estamos que es una tarea pendiente y que debemos abocarnos a estos cambios? Mire, yo creo que el problema es más complejo. Ahora el año que viene, en el 2018, se renueva la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, parte del Tribunal Constitucional, también es objeto de renovación. Entonces, yo creo que el problema de la administración de justicia no solamente está en los jueces. Yo creo que hay algo más profundo que está en los niveles de aceptación y de confianza de la opinión pública. Hay que observar que antes del año 1997, es decir, antes de la entrada de nosotros a la Suprema Corte de Justicia, la designación de la nueva Suprema Corte de Justicia en el 97, todos los partidos políticos, la sociedad civil, los grupos empresariales, tenían como agenda prioritaria la reforma judicial. Durante todo el tiempo que tuvimos en la Suprema Corte de Justicia, 14 años y medio, el tema de reforma judicial pasó a un segundo plano. Sin embargo, en la actualidad, un tema candente, un tema que está en el fervor de la gente, es la reforma judicial. Hemos vuelto otra vez a hablar de reforma judicial. Es un tema que ya yo mismo pensé que no se volvería. Que no se volvía. Es más, yo pensé, por eso hablé yo en una ocasión de segunda ola de reforma judicial, porque la primera ola de reforma judicial era la relativa a la independencia del Poder Judicial, que yo entendí que la habíamos logrado. Pero doctor, esa es mi siguiente pregunta y creo que es vinculante a esto mismo, porque podríamos hablar de que dónde se quedó la carrera de judicial, la selección, los procesos, y es que todavía no hay separación de poderes, la vinculación de los poderes, inclusive cuando hoy vemos en República Dominicana que todavía se quiere vincular a las decisiones del Ministerio Público, que si la medida de coerción que otorgan los jueces y todo eso con los casos que tenemos en el día a día. No hay separación de los poderes todavía. Mire, Michelle, yo comprometo mi palabra de honor que durante el tiempo que yo fui presidente de la Suprema Corte de Justicia hubo total independencia, absoluta independencia del Poder Judicial y de la separación de los poderes. A mí absolutamente nunca, ningún secretario de Estado, ningún director, ni el presidente de la República me llamó de cómo nosotros debíamos actuar, ni cuál era la posición que debíamos adoptar en un caso determinado. O sea, yo puedo garantizar que durante la gestión de Jorge Subero Isa al frente de la Suprema Corte de Justicia, tuvimos una total y absoluta independencia del Poder Judicial. Ahora, ¿qué faltó? Por eso decía yo de la segunda ola de reforma. La justicia, la administración de justicia, el Poder Judicial era independiente, era soberano. Sin embargo, la justicia seguía siendo mala, cara y lenta. Entonces la gente decía, bueno, ¿y qué nos interesa a nosotros? Que tengamos una justicia independiente cuando la justicia es mala. ¿Qué faltaba? Faltaba lo que yo propuse en la segunda ola de reforma judicial, que era que hubiera mayor acceso de la gente a los tribunales, que fuera más expedita la justicia, que no hubiera tanta mora judicial, que los tribunales no tardaran tanto tiempo para fallar. Si vemos fenómenos que ya son
parte y están presentes en nuestra sociedad, como por ejemplo la Marcha Verde, la solicitud de que no haya corrupción, de que se controle la impunidad, de que los jueces tal cosa, la justicia tal cosa, y de que se nombre un fiscal anticorrupción, un fiscal separado con poderes que no dependa del presidente, se habla de secreto, con autonomía, que sea nombrado de otra forma. ¿Usted cree que parte de este problema del Poder Judicial es que en la cabeza de ese dominicano no entiende la diferencia entre la vinculación del Ministerio Público y del Poder Judicial, o sea, de los jueces, y la necesidad de este tipo de cambios a nivel del Ministerio Público? Dos puntos importantes. Realmente, uno de los problemas que tiene la judicatura, el Poder Judicial, es que lo confunde con el Ministerio Público, porque realmente es un sistema de administración. Que a veces no instrumenta bien los expedientes. A veces no instrumenta bien, y los jueces no tienen otra forma de salir del expediente que no sea a través de un descargo muchas veces puro y simple o por falta de prueba. Pero la parte importante, o una de las partes importantes de la pregunta es con respecto a la independencia del Ministerio Público. Cuando yo cumplí 10 años al frente de la Suprema Corte de Justicia, yo hice la propuesta de que no podía haber independencia del Ministerio Público si no era a través de un fiscal nacional anticorrupción que no dependiera del presidente de la República, que fuera designado, y lo propuse a sí mismo, por el Consejo Nacional de la Magistratura, de la misma manera que ese consejo designaba a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Yo le puedo decir que mientras el Procurador General de la República dependa de un decreto del presidente de la República, aquí el Ministerio Público jamás tendrá independencia, porque el Procurador General de la República sabe que depende del capricho, depende de la pluma del presidente para permanecer o no en la posición. Y debo decirle que la propuesta mía no consiguió el beneplácito absolutamente de nadie, ni de la opinión pública, ni de la sociedad civil, ni del grupo empresarial. Ni de los rojos, ni de los verdes, ni de los morados. No fue. ¿Cómo es? Repítanos eso, doctor. ¿Cuál era su propuesta? Mi propuesta era que se designara un fiscal nacional anticorrupción, que lo designara el Consejo Nacional de la Magistratura, de la misma forma en que se designaban a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. O sea, que habría que reformar la Constitución para eso. Habría que modificar la Constitución. Que fuera y que se dotara de total independencia, de autonomía financiera, presupuestaria, orgánica, que fuera un órgano realmente independiente. ¿Y eso no logró consenso? En lo absoluto, nadie opinó favorablemente, al contrario. ¿Ni la opinión pública? Ni el sector, ni la sociedad civil, ni el sector empresarial, ni el sector político, ni los legisladores, absolutamente nadie. O sea, que una cosa es lo que ellos dicen en los micrófonos y otra cosa porque aquí no le interesa, eso lo puede poner, y por suerte que este programa se graba. En la República Dominicana absolutamente a nadie le interesa la independencia del Poder Judicial, ni mucho menos la independencia del Ministerio Público. Bien. Independencia. Para lograr independencia real se necesita dinero. Y aunque el dinero no lo es todo, ayuda para mejorar sobre todo la velocidad de los procesos, la calidad de los ingresos y de la seguridad que tiene un juez que no puede tener muchos ingresos. Creo que un juez solamente puede dar clases y otro tipo de actividades. Cuando hablo de independencia, en este caso me refiero a independencia económica. La Suprema Corte de Justicia la justicia debe de tener asignado un 2.66% del presupuesto de la República Dominicana. Y creo que en casos extremos llegamos a 1 y algo por ciento de presupuesto. Su opinión en cuanto al dinero que le falta a la justicia dominicana para poder, si se podría exigir judicialmente que se le otorgara el presupuesto que amerita la justicia dominicana, y si
¿qué tan importante sería recibir estos ingresos? La ley habla del mínimo, por lo menos dice el 2.66%. Es esencial y yo he sido desde dentro y desde fuera uno de los mayores propulsores de que debe de incrementarse el presupuesto del Poder Judicial. Yo he dicho que se le dé cumplimiento a lo que establece la ley. Yo no sé si hay mucha gente que no recuerda que a mí durante 5 años en mi presidencia me mantuvieron con el mismo presupuesto, me congelaron el presupuesto 5 años. Y yo sé que fue que es relativo porque con la inflación baja, a medida de sanción, como una forma de coartar la independencia del Poder Judicial, 5 años. Yo he venido sosteniendo que el Poder Judicial de antes y el de ahora, más el de ahora todavía, que tiene mayor capacidad de mayor gente, el país ha crecido mucho, necesita que le asignen un mayor presupuesto. El Poder Judicial no puede funcionar con déficit, el Poder Judicial no puede funcionar con precariedades, el Poder Judicial necesita de cosas tan sencillas, aparentemente, como es reformar completamente, restaurar su plataforma informática, porque las computadoras ya tienen un ciclo y ya han vencido, necesitan ampliar los tribunales, creación de nuevos tribunales, necesitan mejoría de los servicios, necesitan construcciones de nuevas edificaciones. O sea, el Poder Judicial requiere y necesita que le den el cumplimiento, por lo menos que se cumpla con lo que dice la ley. Doctor, su opinión sobre la seguridad jurídica en República Dominicana. Inclusive podemos ver que en las últimas semanas nos hemos colocado, según algunos estudios, por debajo de Haití, de la posición número 9 entre los países donde tenemos la peor seguridad jurídica. ¿Usted entiende realmente que esto es percepción, es un tema que tiene algo de realidad? ¿Qué usted cree sobre la seguridad jurídica real en la República Dominicana? Bueno, es una realidad, porque en la medida, yo comparo la seguridad jurídica con las reglas de juego en cualquier deporte. La seguridad jurídica no es más que le garanticen a usted que cuando usted realice una operación sobre una plataforma legal determinada, que posteriormente se la vayan a cambiar. Eso es realmente en lo que consiste la seguridad. Y eso cambia mucho aquí. Entonces, tan pronto se la cambian aquí porque hay mayores impuestos, porque hay nuevas trabas para obtener los permisos, en esa medida la seguridad jurídica se ve afectada. No es cuestión de percepción, es cuestión de una realidad. Y tanto es así que trate usted de obtener permiso para la construcción de lo que usted quiera construir en la República Dominicana, para que usted vea la cantidad de trabas que va a tener. Cuando uno es de medio ambiente, es de la DGI, cuando no es la DGI, es de la DGA. Cuando o de la Constitución, o de la reforma a la ley electoral. O sea, aquí la seguridad jurídica realmente es variable. Y es muy débil y debemos de fortalecerla. Doctor, yo tengo un tiempo hablando sobre que nosotros parecemos títeres los dominicanos muchas veces cuando se habla de partidos políticos, de gobernantes, de justicia, y porque siempre digo, se quiere separar los poderes, se quieren separar el Ministerio Público, se quiere hacer una serie de disposiciones de Cámara de Cuentas y todo esto, pero todos al final son electos por el Congreso o por el Senado o por un Consejo de la Magistratura que a su vez tiene una composición política según nuestra Constitución. O sea, la teoría mía es que si el origen del problema está mal, tú no haces nada con elegir un fiscal anticorrupción independiente por el Consejo de la Magistratura, que a su vez lo componen el presidente de la República, el que es político, el del Senado que es político, la mayoría de la Cámara de Diputados, la segunda mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y así.
para lograr independencia real de los poderes del Estado y lograr cambios en nuestras sociedades desde los agentes que son nuestras altas cortes, por ejemplo, tendríamos que cambiar la forma de constitución del Consejo de la Magistratura. No, yo creo que tenemos que arar con los bueyes que tenemos. O sea, nosotros no podemos pensar en el deber ser. Nosotros tenemos una realidad y sobre esa realidad es la que tenemos que trabajar y tratar de enmendar los errores que nosotros cometemos y de que las cosas caminen. El Consejo Nacional de la Magistratura yo creo que fue un paso institucional muy importante. Se contaminó un poco cuando el presidente Leonel Fernández introdujo un nuevo miembro que fue el Procurador General de la República. Yo entendía, sigo entendiendo, todavía lo estoy propiciando, que creo que las escuelas de derecho, la academia, debe estar presente, que una representación del Colegio de los Abogados debe estar presente en el Consejo Nacional de la Magistratura, para que sea más diversa la toma de decisión. Pero yo no creo que para que funcione la independencia de los poderes tengamos que cambiar todo. Yo creo que en el caso de los jueces, fundamentalmente la independencia de los jueces está en el corazón, está en la conciencia de cada uno. Yo le puedo asegurar a usted que el 98% de los jueces que hay en la República Dominicana son honestos y son serios y son independientes. 2 o 3 pueden cometer travesuras que contaminan todo el sistema. Pero realmente yo creo que debemos de trabajar, de resolver nuestros problemas con lo que tenemos, arar con los bueyes que tenemos. Las estructuras jurídicas están ahí y yo creo que son idóneas, y tanto es así fue el ejemplo de nosotros. Nosotros tuvimos 14 años y medio en la Suprema Corte, y cuando hablo de nosotros hablo del equipo, porque no fue Jorge Subero Issa el único, fue un equipo en la Suprema Corte de Justicia. Y nosotros dimos demostraciones de que las cosas se podían hacer bien hechas, desde la ejecución presupuestaria, que la publicábamos todos los meses auditada, debidamente auditada, para que el pueblo supiera cómo se estaban gastando los recursos que nosotros recibíamos. O sea, yo creo que las cosas se pueden hacer bien hechas, incluyendo los problemas que hay institucionales. Doctor, la ley 108/2005 es la ley de registro inmobiliario en República Dominicana, tiene sus reglamentos. A raíz de esta ley entendíamos todos que se iba a corregir el problema inmobiliario y de la garantía que tiene un dominicano con lo que es sus propiedades inmobiliarias, sus títulos y la fuerza que tienen los mismos. Y vemos que todavía se dan casos de retrasos, solapamientos de titularidad de tierra y otra cosa. ¿Qué usted le cambiaría? Usted que fue parte del proceso, ¿qué usted le cambiaría a todo esto? ¿Y qué usted cree que se puede corregir? Porque se ha avanzado, pero tenemos realmente, no es lo que se tenía previsto con esta ley. No, hay 2 problemas. Uno, lo de los solapamientos estaba previsto porque la gente del BID, cuando hicieron el primer levantamiento para el proyecto de modernización de la jurisdicción inmobiliaria, que fue el proyecto de los 40 millones de dólares, lo dijeron, porque la medición de los terrenos en la República Dominicana se hacía normalmente con cintas métricas, no había aparatos. No había los GPS. No había los GPS, no había aparatos de medición con precisión, y eso estaba previsto. Lo otro es que faltó un segundo proceso, un segundo proyecto. Enrique Iglesias y Roberto Saladín, que era el embajador dominicano en Washington, me acompañó al BIC cuando Enrique Iglesias era presidente para proponerme que, dado el éxito que había tenido la primera etapa del proyecto de modernización de la jurisdicción inmobiliaria, era necesario que siguiéramos afianzando
ese proyecto y que era necesario un nuevo préstamo. Y nos hizo la propuesta de que 30 millones de dólares más para completar el proceso. Una persona muy influyente del gobierno de esa época dijo que no, que eso era mucho dinero, que eran 10 millones eran suficientes. Los 10 millones no fueron suficientes para completar todo el proceso. Se quedaron muchas cosas ¿Qué ahí. quiero decirle? Se quedó una parte muy importante de la automatización y de la modernización de la jurisdicción inmobiliaria que todavía está pendiente por falta de recursos. Bien, doctor, la aprobación del Código Penal, tenemos que, ¿usted lo aprobaría y dejaría el tema del aborto como una ley especial? Yo siempre he dicho que el aborto es un asunto médico, que no es un asunto legal. Es un asunto médico. Yo creo que es un asunto médico y debe tratarse como un asunto médico, no es un asunto legal. Yo creo que debe de excluirse del código. El Código Penal está paralizado solamente por eso, porque nadie quiere afrontar la realidad ni la responsabilidad que implica de que no solamente de que se incorpore, sino que no se incorpore en cualquiera de las dos situaciones. Por eso que yo creo, mire, para mí el aborto es un asunto eminentemente médico. Bien, doctor, en República Dominicana vemos casos hoy de que hay que probar expedientes, los jueces tienen que ver las pruebas que le presenta el Ministerio Público y las partes, y vemos casos que se quiere marcar como culpables a algunos jueces cuando hay muchísimos agentes. Vemos ahora los casos, por ejemplo, la fuga de Quirinito. Y tú dices, pero le llevaron a un juez un fallo de un médico, de un legista, todo esto. Muchas veces es que el juez no es culpable de todo, sino que el sistema está muy corrompido. Mire, el problema es que el juez de ahora no es el juez de hace 30 años. Con el Código Procesal Penal, el papel del juez se redujo y el papel del Ministerio Público se redimensionó. Yo siempre dije que el gran reto del Código Procesal Penal era el papel del Ministerio Público, no del juez. El juez es un tercero imparcial, totalmente pasivo. No es como si ni siquiera el juez de instrucción de antes, donde salía como un policía a buscar pruebas. El juez de la instrucción de hoy está sentado esperando que el Ministerio Público le presente pruebas regulares y obtenidas regularmente. Por eso que el juez, cuando le presentan una prueba que es irregular, porque es un proceso penal de carácter acusatorio, que se distingue más por la legalidad de la prueba que realmente por los hechos mismos. O sea que el papel son totalmente distintos. El papel del juez de hoy es un papel totalmente diferente al papel de hace 20 años. Bien, doctor, finalmente, hay una de las partes que ya con una de sus respuestas uno se cae. El magistrado Suberoiza, el doctor Jorge Suberoiza, 14 años, parte de la Suprema Corte de Justicia y de esta área. ¿A dónde va? ¿Puede volver a la justicia, a la Suprema Corte de Justicia eventualmente? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar siendo un marco de referencia para todos nosotros los dominicanos con su experiencia para poder llevar equilibrio a nuestra sociedad, o inclusive podría participar de procesos políticos ya que está totalmente habilitado como la presidencia de la República? Leí los otros días que el destino no hace visita a domicilio. No sé. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que inclusive al comité político del PLD le hemos economizado un poco de tiempo y de recursos en cuanto a los cinco juristas para buscar una respuesta sobre un proceso determinado, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad se lo agradecemos. Muchas gracias, Michelle, y vuelvo a felicitarlo por las instalaciones. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Suberoiza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que nos acompañara en el día de hoy, y a ustedes por su audiencia en Síntesis.